Tu diplomado tiene un montón de eventos.
Buenas tardes con todos. Buenas tardes también a los que se encuentran en vivo a través de nuestro fanpage de cursos y congresos. Vamos a estar dando inicio el día de hoy al curso de transporte aeromédico, el cual se va a estar desarrollando desde este momento hasta las 6:30 de la tarde. El curso lo va a estar dictando el licenciado Marco La Rosa, experto en el tema a tratar. Y antes de iniciar, queremos colocarles un pequeño video referente a lo que ofrecemos en Consorcio Revalidad y Diplomados. Van a poder acceder a todo tipo de capacitaciones para enfermería, especializaciones, diplomados, cursos de días, que van a ser de gran utilidad para sus convocatorias laborales. Muy bien. Licenciado Marco de la Rosa, le doy el pase para que pueda iniciar y para que pueda compartir sus diapositivas que ya estaba transmitiendo para poder estar iniciando en este momento. Ya. A ver, voy a compartir. Bueno, ante todo, buenas tardes. Vamos a empezar el temario que corresponde a transporte aeromédico. Teniendo en cuenta que, bueno, el transporte aeromédico que corresponde todo lo que es todo lo que genera un vuelo, ¿no? Un vuelo tanto a nivel de, ya sea un avión, ya sea un avión como ambulancia dedicada o no dedicada, o en todo caso como transporte mixto, ¿no? Porque a veces hemos tenido la experiencia de poder transportar pacientes a nivel de vuelos comerciales, ¿no? Es un cambio netamente fisiológico, ¿no? Porque nosotros a partir del uso de este tipo de transporte que es muy bueno. Bueno, yo he sido tripulante aeromédico de la empresa Unistar, ¿no? Durante 7 años. Hacíamos los vuelos, más hacíamos en avionetas, ¿no? Avionetas, hasta donde yo sé, no hay en el Perú una ambulancia dedicada. Todas son ambulancias no dedicadas. Quiere decir que se adaptan a la coyuntura que se presenta en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El protocolo que nosotros teníamos como experiencia, ¿no? Que nosotros teníamos cuando necesitábamos se necesitaba un transporte aeromédico, era que se activaba la alarma. Nosotros teníamos un rol, se activaba la alarma, ¿no? O pedían una cotización, ¿no? Y esta cotización, nosotros teníamos un rol, y ese rol, dependiendo a quien le tocaba, nos llamaban. Y nos llamaban y nos referían, ¿no? ¿Sabe qué, licenciado? Atento porque hay una cotización. Entonces, cuando se activaba ya la cotización, o se aceptaba la cotización, generalmente nosotros trabajábamos con todo tipo de seguros, ¿no? Pero lo que más teníamos nosotros era seguros internacionales. Entonces, activábamos se activaba, y cuando se aprobaba, se buscaban los aviones, ¿no? En este caso habían empresas que nos facilitaba, que eran las empresas que trabajaban con Unistar, y posteriormente pues nos aceptaban, ¿no? Y esta aceptación generaba que nosotros vayamos al aeropuerto, y dentro de lo que es el aeropuerto teníamos
La ventaja de ser un tripulante aeromédico, ¿no? Era que nos facilitaban el ingreso, ¿no? El ingreso rápido sin hacer colas, ¿no? Incluso ingresábamos por otra unidad, ¿no? Y nos priorizaban incluso la pista de aterrizaje, ¿no? Entonces, todo esto genera y generaba, ¿no? Un movimiento no solamente de personal, sino también de material. Pues cuando nosotros hacemos transporte aeromédico, dependiendo, ¿no? Si es una dedicada y no dedicada, también evaluamos se evalúa el tipo de paciente, ¿no? El paciente nos daban las características principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, una de las tantas experiencias que teníamos, justo hacíamos muchos vuelos con el doctor Einer Arévalo, ¿no? Que es médico emergencista del Hospital Ravaleta, igual que yo, pero es uno de los promotores, incluso él es parte de la norma técnica que tiene el MINSA para el aerotransporte a nivel la parte médica, o el doctor Galvez también, o el doctor, varios médicos, ¿no? Netamente, la empresa trabajaba con personal netamente especializado, ¿no? Porque eso es lo que se quiere en un transporte aeromédico, ¿no? Que el personal sea netamente clasificado, calificado, ¿no? Que sepa responder a los eventos que se pueden suscitar, ¿no? Pero siempre los eventos que se suscitan, antes que se susciten, deben haber sido regulados, ¿no? Regulados netamente en tierra. Nunca podemos subir a un paciente o llevarlo al avión sin haberlo estabilizado. Si un paciente no es estabilizado, no sube, mientras que no esté estable. ¿Por qué? Porque los que hemos subido a un avión, o los que han subido a un avión, ¿no? O todos los que subimos a un avión, si un avión comercial con la cantidad de personas se vuelve chico, ¿qué sería pues en una avioneta que son para 5 personas o para 6 personas máximo? ¿No? Y que incluso hay que adaptarlo porque es adaptable. Se tiene que sacar los asientos, dejar 2, 3 asientos nada más, o 4 asientos, ¿no? Porque siempre van 2 pilotos. Entonces, todo evento por eso primero se prioriza el riesgo de eventos que podamos tener y todo se soluciona en tierra. No podemos solucionarlo en el aire. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar, pero ¿cuál es el problema? Es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Uno, porque estamos llenos uno, que está la presurización. Dos, que tenemos moléculas de aire libres. Tres, que tenemos la parte electrónica, ¿no? Si tengamos un paciente, por ejemplo, un paciente que hace una fibrilación ventricular y tenemos que desfibrilarlo, hay que avisarle al piloto, ¿no? Hay que tener en cuenta que si el avión tiene que ser presurizado, ¿no? Porque no podemos no podemos volar en aviones despresurizados, ¿no? Tiene que ser priorizados, ya que esa priorización provoca alteraciones fisiológicas del vuelo, lo que se llama, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a un porcentaje o a una presión, y eso nos habla de la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle, que es presión versus volumen, ¿no? A menor presión, mayor volumen; a mayor presión, menos volumen. Y bajo esa ley que se basa, podemos basarnos también a los disbarismos que tenemos, ¿no? Esos disbarismos que ocurren a nivel del vuelo, ¿no? Y que muchas veces muchas veces que hemos volado, no se evidencia, ¿no? Por ejemplo, una aerotitis media, una aerosinusitis, una aerodontalgia, quizás una aerocolia, ¿no? Porque acuérdense que los gases, conforme subamos o vamos subiendo, las presiones van disminuyendo, y si disminuye la presión, aumenta el volumen, es lo que nos dice la ley de Boyle. Entonces, ese volumen que ingresa se va a ir sobre las vísceras huecas, ¿no? Por eso es que, no sé si en algún momento ustedes que han bajado del avión han presentado otitis, ¿no? O dolor del oído, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el oído medio, sobre todo en el oído medio,
nosotros presentamos las trompas de Eustaquio, y la trompa de Eustaquio trata de nivelar las presiones de tanto externas como internas, ¿no? Pero en este caso, si disminuye la presión, aumenta el volumen, entonces el paciente tiene dolor. De igual forma, ¿no? Mide las presiones a nivel de de la parte de los huesos propios de la nariz, ¿no? Entonces va a aumentar la presión sobre sobre la pared de estos huesos del epitelio, lo que va a conllevar el dolor. Por eso es de vital importancia que cuando ustedes, si ustedes están haciendo o queriendo hacer transporte aeromédico, nunca suban a un avión si tienen de procesos gripales, procesos de alergias, ¿no? De alergias, porque eso va a ser en contra de la fisiología de ustedes, porque es netamente fisiológico, ¿no? Entonces, como ven, la ley de Boyle nos da muchos datos, ¿no? Muchos datos que podemos conllevar, ¿no? Que podemos conllevarlo a nosotros al transporte aeromédico. El transporte aeromédico no solo es subir con un tensiómetro, una caja con medicamentos, ¿no? Nosotros cuando volamos, hacíamos un equipo UCI, ¿no? Vamos, está casi al final. A ver, no, espérense. Por ejemplo, acá está nuestro equipo, ¿no? Estos son nuestros equipos, ¿no? O sea, ingresábamos con nuestro, por ejemplo, acá está esta maleta negra, era nuestro coche de paro. Este es nuestro colchón de vacío, por ejemplo, ¿no? Utilizábamos colchón de vacío. ¿Por qué? Porque el colchón de vacío es un aislante. Entonces, si ustedes suben a una avioneta y no tienen colchón de vacío y en algún momento desfibrilan a un paciente, puede haber un choque de energía dentro de lo que es el avión. Entonces, tenemos que tener un aislante. Para eso teníamos nuestro nuestro colchón de vacío. ¿Con qué más íbamos? Con balones de alta presión, ¿no? Nosotros teníamos que andar con un balón de alta presión. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que nosotros llevábamos ventilador mecánico. O sea, nosotros llevamos equipo UCI, entonces es importante que cada vez o antes que ustedes suban, ¿no? A un avión, hagan un checklist, ¿no? Es importante el checklist. ¿No? Importante el checklist porque nos permite a nosotros no dejar nada, porque hay una diapositiva que le puse justo. El avión no va a parar en una esquina porque te olvidaste hacerlo, ¿no? El avión no para, el avión tiene que seguir, tiene que llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Como una experiencia, no es mía una experiencia, pero una licenciada tuvo un transporte a la parte a Brasil. El paciente era una muerte cerebral, pero el familiar quería llevarlo a Brasil, a su tierra. Entonces, el paciente hace paro, ¿no? Hace paro. Entonces, no podemos decirle al piloto en plena cordillera baja porque el paciente está en paro, ¿no? Se realiza todo el procedimiento, ¿no? Pero siempre tenemos que netamente comunicarle al tripulante o al piloto que está en cabina. Entonces, por eso es importante, ¿no? Es importante que hagamos el checklist como acá lo hacíamos. Este es el uniforme, ¿no? Siempre el uniforme tiene que tener rayas reflectoras, ¿no? ¿Por qué? Porque como acá estamos, por ejemplo, este es un avión, creo que si mal no recuerdo es de la Fuerza Aérea, ¿no? Este era un avión grande. Nosotros estamos sobre la pista de aterrizaje, nosotros íbamos a la pista de aterrizaje. Y ahí es donde contábamos nuestro material antes de subir, o en todo caso llegaba, este es Juan Carlos, no, este es Luis, si mal no me recuerdo, no, nos daba todo el material y nos decía, no, Marco, acá está, ¿no? Acá está todo el material. Y nos hacía el checklist, ¿no? Ventilador, bombas de infusión, nuestro colchón de vacío, acá tiene su inflador, nuestra cuchara, nuestra tabla rígida, nuestra tabla de cuchara, nuestro coche de paro, nuestros maletines, ¿no? Con todo lo que era soluciones, material descartable, jeringas, zambú, todo. O sea, nosotros andábamos digamos, como el equeco, ¿no? Con todo nuestro material para poder hacer la atención del paciente. Por eso es importante que cuando ustedes, vuelvo a repetir, cuando ustedes se suban antes al avión,
o quieran subirse al avión, tienen netamente que tener todo acá, todo en su lugar. No, otra cosa que podemos tener, y bueno, le estoy hablando como parte de resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, ¿no? La temperatura es de vital importancia, sobre todo al paciente, porque algo que hay que buscar siempre en el paciente es el confort. Confort es lo más importante, ¿no? Y entendamos que cada vez que más se da en los transportes por helicóptero, ¿no? Siempre los transportes en helicóptero, sobre todo los transportes cuando subimos a una temperatura, sobre todo hay que cuidar la temperatura del paciente, ¿no? Por eso incluso nosotros llamamos mantas termostáticas. ¿Por qué las mantas? Porque acordémonos que fisiológicamente, por cada 300 metros que subimos, disminuye 2 grados de temperatura. Entonces, fíjense, pues, ¿no? Si un helicóptero sube 600 metros o 900 metros, ¿no? Tenemos 6 grados de temperatura menor en el paciente, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar en nuestros pacientes porque, como lo vuelvo a repetir, es el confort del paciente, ¿no? El confort. Igual, ¿no? Como empresa trabajamos también en Asia, ¿no? Nosotros fuimos los primeros que pusimos el helipuerto en Asia. Entonces, siempre los protocolos deben ser revisados, ¿no? Revisados constantemente porque a veces a veces lo confiado hace que nos saltemos, ¿no? Nos saltemos ciertos procesos que al final conllevan a los errores, ¿no? Por eso que el transporte aeromédico es muy bonito, pero también a la vez es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, involucra que debemos nosotros de tomar todas las medidas correspondientes para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, siempre en el transporte aeromédico tenemos que contar con todo lo que es el ambiente de la aviación, la fisiología de la aviación, la fisiología del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es con lo que está viniendo? ¿Qué es lo que está teniendo como drogas? Porque el simple hecho de, por ejemplo, ¿no? Hicimos un vuelo a Tacna, ¿no? A Tacna, me acuerdo que era un joven de 16 años. El joven de 16 años había sido atropellado y a la vez aplastado y tenía un trauma en cadera, ¿no? Con un ligero trauma abdominal no tuvo, solamente tuvo en cadera, ¿no? Entonces, el paciente, al poder, y estaba inmovilizado todo, lo pusimos en el control de vacío, pero le comenzó a doler, ¿no? Posiblemente, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante algunas figuras que he podido, no de nosotros, sino que siempre lo hacíamos y me ha hecho recordar, ¿no? Que nosotros prácticamente, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta, ¿no? Esta es la avioneta. El paciente viene con su camilla, ¿no? Camilla de cuchara, ¿no? O rígida. Pero miren a dónde está el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y siempre tiene que ser entre 4, ¿no? Siempre se hace entre 4. Lo que tenemos que hacer es montarlo al paciente sobre el avión, ¿no? Sobre el avión. Entonces quiere decir que hay un movimiento brusco porque, por ejemplo, esta es la puerta y también tiene una puerta, una subpuerta, que tiene, nosotros tenemos que entrar en un ángulo de 45 grados hasta casi llegar a la otra cara del avión y poder nosotros girar, ¿no? Girarlo para que se pueda poner en la camilla, ¿no? Porque ahí se pone en la camilla. Entonces, este paciente tenía mucho dolor. Y al tener mucho dolor involucraba que teníamos que tratar el dolor, ¿no? Incluso antes de el paciente, como tenía mucho dolor, no podíamos iniciar el vuelo. Entonces, como no podíamos iniciar el vuelo, tuvimos que administrarle una
medicamentos, pues, ¿no? Un AINES, ¿no? Y le pusimos, me acuerdo, metamizol. Pero el metamizol no le pasaba, ¿no? No le pasaba. Entonces, siempre el transporte aeromédico es un conjunto, ¿no? Es una unión como parte médica y como parte del equipo médico. Yo le sugiero al doctor, ¿no? Doctor, ¿y qué le parece si le ponemos tramal y lo sedamos un poquito, ¿no? El sedarlo un poquito quería decir que teníamos que ponerle un poco de Gravol, ¿no? Porque el Gravol tiene un efecto que da sueño, ¿no? Entonces, nos quedamos casi en duda, ¿no? Pero al final aceptamos, o sea, le pusimos en 100 mililitros y lo fuimos boteando, ¿no? Y le pusimos el Gravol y el paciente, uno, le calmó el dolor, dos, fue con mucho confort, y tres, que durmió. Entonces el paciente, en este caso el familiar, que era el papá que venía, nos agradeció porque siempre había tenido el dolor y el paciente, y lo pasó muy bien el transporte, ¿no? Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Es importante la evaluación. Sabemos que el opioide puede generar una alteración a nivel del centro respiratorio, puede haber un déficit, una insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero en este caso, siempre el paciente es evaluado, ¿no? Es evaluado en la ficha médica, siempre tiene una evaluación cada 30 minutos, ¿no? Además que el paciente viene, ¿no? Como ya les decía, es un equipo UCI el que transportábamos en Unistar, y siempre iba con monitor, ¿no? Nosotros a todos los pacientes le poníamos monitor. Incluso a veces, hemos tenido que incluso nosotros mismos, no arriesgar nuestra integridad, pero mantener la integridad, por nosotros mantener la integridad del paciente, ¿no? Como otra experiencia, ¿no? De Trujillo trajimos a un paciente que tenía el 70% de quemadura, y el paciente era alto, 1,80 m, 1,85 m, creo. Estábamos con el doctor Arevalo también, y recuerdo que el paciente era obeso, ¿no? Era obeso, más el edema que hace el paciente. El paciente entraba a la justa, a la camilla, a la tabla rígida, ¿no? Entonces, como entraba a la tabla rígida, a la justa, y desbordaba un poco el paciente también, sobre esto, lo pusimos sobre la camilla del avión y también desbordaba, ¿no? Entonces, durante los vuelos, teníamos que estar agarrando o poniendo nuestra rodilla, ¿no? Como contención con la finalidad, porque acuérdense que una de las alteraciones que también tiene la aviación o el ambiente de la aviación, o netamente la parte de aviación, es la turbulencia, ¿no? Entonces, es un avión pequeño y la turbulencia, pues, se nota, se siente. Si los que hemos volado lo sienten un poco difícil, a nivel de los aviones grandes, piensen en una avioneta que mide prácticamente de 10 a 15 metros, ¿no? Hasta 20 metros que pueden medir. Entonces, estos aviones, tenemos estos problemas. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿qué es una evacuación aeromédica, no? Bueno, toda evacuación aeromédica, es urgente, ¿no? Es urgente porque se necesita, ¿no? Se necesita de inmediato. Cuyo manejo médico en este caso, traspasa la capacidad local, ¿no? Por ejemplo, este paciente, eh, este paciente, este paciente quemado en Trujillo no desbordaba la capacidad local. Entonces, ¿qué tenía que venir? Tenía que venir a un hospital de mayor complejidad. El de mayor complejidad. Entonces,
tenía netamente que venir. Por ejemplo, lo trajimos a la Almenara nosotros, ¿no? En la Almenara. ¿Por qué? Porque la Almenara era un paciente asegurado y era un paciente que necesitaba esto. Era 70% de quemadura. Era por 70% de quemadura y ya, pues, ¿no? Lo tuvimos que traer a eso, ¿no? Entonces, tiene que venir a un lugar donde tenga equipamiento, ¿no? No es como siempre pasa lo que siempre pasa en transporte terrestre, ¿no? O no sé si pasaba, de nuevo pasaba, ¿no? Antiguamente, eh, la ambulancia venía y lo traía, lo llevaba a un puesto de salud, por ejemplo, ¿no? No lo digo como parte de paciente que es de transporte aeromédico, ¿no? Pero, por ejemplo, en las ambulancias generalmente lo llevan al lugar más cercano y no es, ¿ah? A veces necesita que si el paciente se esté infartando, está infartando y lo mandan a un centro que no lo tiene. Entonces, eso que determina mucho el estado del paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos que sí, ¿por qué? Porque tenemos que preservar la vida, ¿no? De este paciente. Entonces, esto es un procedimiento altamente especializado, ¿no? Sabemos que requiere el personal, como lo vuelvo a repetir, debe ser altamente calificado, ¿no? Altamente calificado. ¿Por qué? Porque, y debe cumplir todas las regulaciones vigentes, ¿no? En el curso que vamos a hacer a partir del 30, ahí vamos a hablar mucho sobre las regulaciones vigentes, sobre el tipo de ambulancia que debe tener, el tipo de criterios que debe tener el personal, ¿no? ¿Por qué? Porque el tripulante médico y el tripulante de enfermería, pues generalmente vamos la tripulación consta de tres: el médico, el enfermero y el que nos hace la conexión, ¿no? El que nos hace la conexión. ¿Qué quiere decir la conexión? La conexión quiere decir que va un personal, digamos que es, ¿no?, el asistente, ¿no? Digamos, por ejemplo, un médico X con un enfermero X. Y era el que está de turno, ¿no? Y como está de turno, el transporte aeromédico es de un paciente inglés, ¿no? Por ejemplo, como a veces nos venía, ¿no? ¿No? Entonces, cómo haríamos si ninguno del médico ni el enfermero habla inglés? Entonces, que era la conexión, siempre hablaba inglés, ¿no? Siempre hablaba inglés. ¿Por qué? Bueno, como les refería, ¿no? Nosotros trabajábamos mucho con seguros internacionales, entonces teníamos esa ventaja, ¿no? Ahora, el médico y el enfermero debe ser con capacitación aeromédica, ¿no? Mucha capacitación aeromédica. Lo hace la naval, ¿no? La capacitación aeromédica lo hace la parte de la marina, ¿no? Además que debe ser con experiencia, no solo aeromédica, sino también tener una especialidad como es emergencia. Pero también va a depender mucho el tipo de transporte, ¿no? Por ejemplo, a veces ocurría que nosotros teníamos transportes de neonatos, recién nacidos, y teníamos que andar también con bueno, en ese caso, nosotros siempre que llevábamos nuestra camilla, ¿no? Nuestra camilla, no, disculpen, camilla no, nuestra incubadora. Y esta incubadora, bueno, entonces, ¿a quién priorizamos? Iba siempre un médico neonatólogo y una enfermera neonatóloga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es netamente para poder responder a la necesidad que se presente. Que se presente, ya que un niño es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. ¿Ya? Entonces siempre hay un interlocutor o un medio, ¿no? Un médico y un enfermero, ¿no? Ese era siempre el personal que iba, ¿ya? Entonces, dentro de sus capacidades, como le decía, ¿no? Debe tener mucho lo que es
la fisiología del vuelo. Y la fisiología del vuelo, bueno, siempre tenemos que saber, ¿no? Sobre todo la presurización, ¿no? Uno, ¿por qué la presurización? ¿No? Porque acuérdense que las priorizaciones tratan de nivelar la altura. Porque acuérdense que según la ley, conforme vamos subiendo de altitud, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos una cantidad a nivel cero, tenemos una presión barométrica o una presión atmosférica, que es de 760, de presión barométrica. Pero conforme vamos subiendo, la presión disminuye. Pero, a ver, más o menos aquí, ¿no? Vamos a tener otra diapositiva, ¿no? Acá tenemos no, esto no puede ser. No, bueno, cuando nosotros vamos subiendo, digamos, si lo tenemos en este bloque y estamos a nivel del mar teniendo a cero, siempre las moléculas están juntas, ¿no? Están juntas. Entonces, si yo saco una porción de estas moléculas, digamos una pequeña porción, ¿no? Una pequeña porción, y yo lo saco, y saco 100 moléculas, digamos. Dentro de esas 100 moléculas, nosotros vamos a tener 78 de nitrógeno, ¿no? Y 21 de oxígeno. Y el 1, porque iría 99, son gases libres. Y ahí se basa, pues, ¿no? Al FiO2, al 0.21%, ¿no? Que es lo que respiramos. Pero a mayor altura, las moléculas están más dispersas, ¿no? Entonces, al tener esa dispersión, el paciente, conforme va subiendo, ¿no? Cuando va subiendo la altura, por eso que cuando ustedes van a la altura, ¿no? Hay esa sensación de falta de aire, ¿no? Genera por ejemplo, una hipoxia hipóxica, ¿no? En el cual hay una alteración de la fase respiratoria, ¿no? Sobre todo en la fase de la ventilación. Entonces, por eso que comenzamos a respirar más rápido. Por eso es importante que cuando ustedes suban a un avión, tienen que estar netamente, deben tener su respuesta fisiológica, o deben estar ustedes en buen estado físico. Entonces, ¿por qué la presurización es de vital importancia? ¿No? Porque acuérdense que la zona de la atmósfera la vamos a dividir netamente en 3 zonas, ¿no? La zona fisiológica, que va a ser de 0 a 10.000 pies, ¿no? Acuérdense que un pie mide 30.50 centímetros, ¿no? O sea, si nosotros tenemos a 10.000 pies, vamos a estar más o menos entre 3.000 metros de altura. Pero generalmente, pues, los aviones no están en ese lugar, ¿no? Van a estar sobre los 15.000, sobre los 25.000 o 35.000 pies, ¿no? No sé, ustedes cuando han volado van a ver el colchón de nubes, ¿no? que entra. Hay una zona deficitaria, ¿no? Que es entre los 10.000 y los 50.000 pies, y la zona equivalente al espacio, ¿no? Que es de 50.000 pies, pero la zona deficitaria, que es de 10.000 a 50.000, necesitamos oxígeno. Entonces, esa presurización es la que nos trata de compensar, ¿no? Con la finalidad de que podamos tener no tengamos la necesidad del oxígeno. Aparte que dentro de la presurización hay una fuerza, ¿no? Y eso se llama la fuerza G. Eso también lo vamos a hablar mucho en el curso que es del día 30, pero hay la fuerza G positiva y la fuerza G negativa. Es cuando la circulación sanguínea va hacia los pies, ¿no? Hacia los pies. Y la fuerza G negativa es cuando la circulación sanguínea aumenta más sobre la cabeza. Por eso es importante en pacientes con politrauma, con TEC cerebral, tener en cuenta eso, ¿no? Por eso es importante la coordinación con el piloto, ¿no? Para tenerlo en esto. Entonces, ya hemos ido hablando del efecto fisiológico durante el vuelo, pero como les decía, ¿no? Condición del paciente, ¿no? La condición es importante saber. La aeronave, si es presurizada o no presurizada. Esto ocurre mucho, la presurización en los helicópteros, ¿no? Porque el helicóptero no llega a más de 10.000 pies.
Generalmente, ¿no? Hay algunos sí. Hay helicópteros presurizados, pero que no hay en el Perú. Los recursos es a partir de nosotros mismos, el ambiente donde vamos a estar y la coordinación o el coordinador, ¿no? Entonces, esto va a generar netamente, hay variables, ¿no? Y estas variables ejercen efectos directos o indirectos sobre la víctima, ¿no? Por eso es la condición médica del paciente, por eso le decía la fuerza, la presurización, la temperatura, las vibraciones, la humedad, hay netamente lo que es la aceleración, por eso que cuando hablamos de aceleración hablamos mucho de la fuerza G. Y las condiciones del ambiente aeronáutico. Vuelvo a repetirle, ¿no? Vuelvo a decirle, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros nos conocíamos todos los aeropuertos del Perú, ¿no? Todos los aeropuertos del Perú. Y un día pasó, a ver, ¿qué pasó? Que nos fuimos a Puerto Maldonado, me acuerdo, también, ¿no? Casi siempre yo andaba con el doctor Arevalo. Y nos decían, ¿no? Si el paciente no está estable, no sube el avión. Entonces, todo paciente tiene que estar estabilizado. Nosotros fuimos al hospital del MINSA, al MINSA, íbamos a íbamos al hospital del MINSA, me acuerdo, y era una señora con insuficiencia respiratoria. Entonces, esta paciente, nos dijeron que lo íbamos a llevar, ¿no? Entonces fuimos con el doctor Arevalo, ¿no? Y cuando lo vimos a la paciente estaba inestable completamente, ¿no? La paciente estaba con dificultad respiratoria, máscara de reservorio, ¿no? Polineica. Entonces nosotros lo vimos y decimos, no sube, ¿no? No sube, el paciente no sube. No sube hasta que se estabilice. Me acuerdo que llegamos como a las 8 o 9 de la noche porque generalmente los aeropuertos en la selva están abiertos las 24 horas, ¿no? 24 horas. En el norte generalmente están hasta las 6 de la tarde, o bueno, hasta las 10 de la noche algunos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, a nosotros nos aperturaron la nave porque llegamos como a las 8 o 9 de la noche, me acuerdo, a Puerto Maldonado. Pero al ver al paciente, pues así, no, el paciente no sube, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Al paciente hablamos con los doctores, con el equipo médico del hospital y nos dijeron que era la necesidad de que el paciente tenía que ir al Lima. Perfecto, dijimos, ¿no? Que va, tiene que ir al Lima. Pero no lo podemos llevar en esa condición. Porque el primer requisito en todo transporte aeromédico es que esté estable. Recuerden que sí se puede solucionar a nivel de la aeronave, pero no se debería hacer. Por eso siempre se tiene que priorizar el riesgo de que tenga el paciente antes de subir, ¿no? Por eso se hace una evaluación minuciosa, hay una parte de la historia clínica en el cual se evidencia y se hace reporte, ¿no? Incluso esos reportes nosotros hacíamos, teníamos la coordinación con los seguros internacionales y el seguro internacional siempre siempre respeta la decisión del médico o del equipo de salud que va. Por eso es importante que el personal que vaya, el personal debe ser calificado, ¿no? Con experiencia, ¿no? Con experiencia, con la finalidad de que este paciente sea, porque al final uno de los criterios que se realiza es que el paciente se entregue vivo, ¿no? Porque ¿qué pasaría, ¿no? Dentro del parte legal? ¿Qué pasa si el paciente fallece en el aire? ¿Qué haríamos? Tenemos que llegar al aeropuerto. Aparte del aeropuerto que tenemos que llegar, se tiene que venir el fiscal, porque hay un levantamiento de cadáver. Ese levantamiento de cadáver nos trae tiempo, la nave está alquilada, y al tener alquilada la nave, mayor costo, ¿no? Hay un mayor costo. Entonces, por eso siempre tiene que estar, el paciente tiene que ir estable, siempre estable, ¿ya? Por eso es importante la evaluación minuciosa, concienzuda, ¿no?
A ver, la evacuación médica puede ser en un avión o en un helicóptero, ¿no? Cuando hablamos de aeromédica, ¿no? Ahora, puede darse también las en ambulancia, ¿no? En ambulancia terrestre, en ambulancia acuática, u otros vehículos aéreos, ¿no? Menores que enlazarán en el transporte, sobre todo en lugares remotos, ¿no? No he tenido esa experiencia, ya, no he tenido la experiencia, pero generalmente los transportes tienen que darse, siempre, ¿no? Nosotros llegamos al aeropuerto, en el aeropuerto queda la avioneta, ya hemos enlazado, porque enlazamos con una ambulancia, como lo ven acá, ¿no? Una ambulancia, y esa ambulancia nos lleva a la clínica, al hospital o al lugar donde se encuentre, y posteriormente subimos al paciente, ¿no? Al subir al paciente, también sigue siendo evaluado durante el transporte, que puede ser 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, me acuerdo que una vez nos llamaron por un mal de altura, ¿no? Era una chica francesa, por ejemplo, ¿no? Francesa, que estaba en Puno. Entonces, a Puno no llegas directo a Puno, tienes que llegar a Juliaca. Entonces, de Juliaca, nosotros, con todo nuestro equipo, salimos y no llegó la ambulancia para que nos lleve. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Cogimos un taxi y como no teníamos paciente todavía, teníamos que llegar a Puno, nos fuimos en taxi. ¿No? Nos fuimos en Puno, lo vimos al paciente, el paciente estaba en perfecto estado. Creo que los tripulantes más bien estábamos un poco mal por la altura. Pero ahí ya contrataron la ambulancia, entonces sacamos a la paciente y la paciente estaba en un hotel, o sea, ni siquiera había estado en un hospital. Pero la paciente no había dificultad respiratoria, no tenía dificultad respiratoria, no estaba polinéica, saturaba, bueno, dentro de lo normal, entre 91, 92, 93, que bueno, es parte de la fisiología de la altura también. ¿No? Entonces cogimos la ambulancia, llegamos a la ambulancia, la pusimos en la ambulancia y al final la paciente llegó muy bien al avión, a la avioneta en Juliaca, pero su novio, que era francés también, pero que hablaba inglés, terminó vomitando, ¿no? Terminó más complicado, ¿no? O complicado como ella. Entonces, siempre los que nos van a enlazar son netamente los vehículos, ¿no? Entonces, esto es lo que se realiza, ¿no? Netamente las coordinaciones, ¿no? Está en el hospital, se coordina con la ambulancia, ¿no? A veces ha pasado por ejemplo, ¿no? Nos pasaba en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca, el aeropuerto está abierto solo hasta las 6 de la tarde. Bueno, antiguamente, le digo, ¿no? Yo hace 7 años 7 o 6 años que no realizo el transporte de los médicos. Pero ¿qué pasaba, no? A veces ocurría que tenían que transportarlo al paciente, ¿no? Y la paciente, y a veces las coordinaciones eran que querían llevarlo, ¿no? Entonces, como querían llevarlo, nosotros a veces, en muy pocas ocasiones ha sucedido solamente por una emergencia, que fue una vez nomás, creo, que al paciente nos lo llevaron al aeropuerto, ¿no? Pero con el transporte netamente se da, ¿no? Que la avioneta llega a la avioneta, el personal se desplaza a la clínica, por medio de la clínica se lleva en una ambulancia la avioneta, se sube al paciente, la avioneta o el avión llega al aeropuerto, previa coordinación con una ambulancia, y esta ambulancia, nosotros transportamos al paciente a su centro de referencia. Puede haber un personal de la ambulancia, puede haber, pero el responsable del paciente somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Nosotros cargamos con todo. Por ejemplo, llegamos y ya no estaba esperando la ambulancia. Otro que no esperaba el taxi.
¿no? ¿Por qué el taxi? Porque la ambulancia, el taxi llevaba todo el material, ¿no? Porque se supone que el equipamiento de la ambulancia era una tipo 3, ¿no? Porque tiene todo UCI. Entonces, esto es un trabajo coordinado, ¿no? En tierra y en aire, ¿no? O sea, desde que nosotros íbamos, por ejemplo, en el Cusco, íbamos a la clínica del Cusco, me acuerdo, ¿no? Ya teníamos al paciente, antes lo llevamos al aeropuerto, antes que despegue el avión y se vaya la señal, ya el coordinador, el que le decía que era el tercer tripulante, por ejemplo, nosotros viajábamos mucho con Juan Carlos, con el tercer tripulante, el, Juan Carlos, por ejemplo, llamaba a la central, le decía, ¿no? Moza, por si acaso, ya estamos en el avión, coordina, llegamos en hora y media. Entonces la ambulancia y el taxi deben estar a esa hora, ¿no? Y ya estábamos llamando a la clínica que ya estábamos en el aire, ya íbamos a levantar vuelo y que nos esperen. Entonces todas las evacuaciones que hemos tenido nosotros siempre fueron exitosas. Nunca hubo ningún tipo de problemas. Los componentes de la aeroevacuación van a ser la preparación que involucra la estabilización del paciente, que pueden ser las necesidades que ya las tiene o potenciales, ¿no? Y todos los equipos siempre van funcionantes, ¿no? Teníamos nuestro búnker, por ejemplo, ¿no? Que era en San Isidro. Ahí siempre íbamos a ver los equipos, ¿no? Que los equipos tenían que estar con carga, los equipos van con batería externa, con carga también, siempre se verifica la carga, y si no teníamos, los aviones a veces tienen sus toma corrientes, o le decíamos al piloto para cargar los materiales, porque si no, no podríamos, pues, no podríamos hacer una aerotransportación, ¿no? Por ejemplo, la batería de una bomba de infusión te dura 2 horas, 3 horas, ¿no? Digamos que tenga un vuelo que se retrasa y el paciente ya está en el avión, ¿no? Acá está la camilla, por ejemplo, ¿no? Está en el avión. No vamos a decir, oye, ¿qué pasó, no? No tengo batería, entonces me olvidé de cargarla, ¿no? Acuérdense que no estamos en una esquina, no estamos para nosotros poder ir a comprar pilas, ¿no? Entonces siempre teníamos baterías de repuesto. Se selecciona el vehículo de transporte, así como la tripulación aeromédica, eso ya era parte netamente administrativa, ¿no? Y el plan de transporte incluye el plan de cuidados durante el transporte, ¿no? Lógico, nosotros ya conocemos o sabía, desde nosotros el hecho de salir de Lima, ya sabíamos qué paciente era, cuáles eran perdón, ya sabíamos su patología, ya teníamos sus antecedentes, su alergia, toda la historia la conocíamos. Entonces ya nosotros íbamos preparando, ¿qué pasa si pasa esto? Entonces íbamos conversando, ¿no? Entonces la clasificación del paciente va a ser crítico dentro de la prioridad, debe ser transportado lo más pronto posible. La condición del paciente puede ser crítico o inestable, tratamiento inmediato, fisiológicamente inestable, no es ambulatorio o puede ser prenatal, ¿no? O en inicio de trabajo. ¿Qué es el requerimiento? Camilla, monitoreo permanente, un cuidado dinámico y proactivo. Nosotros hacíamos netamente el monitoreo cada 30 minutos. Si veíamos un cambio en el paciente, en el monitor, porque todo paciente iba monitorizado, ¿no? Teníamos que ir viendo el tratamiento. Generalmente no poníamos mucho tratamiento, ¿no? Porque llegamos, si no poníamos tratamiento, bueno, dependiendo de la hora, ¿no? Pero si el paciente necesitaba, se le ponía. No como le decía al chico de TAN. Tratamiento continuo, ¿no? Que continúe el tratamiento, ¿no? Si tiene una bomba de infusión que tiene noradrenalina, hay que continuar. ¿Qué tenemos que hacerlo? Todo, lo que le hemos ido diciendo, ¿no? Y la ambulancia aérea. Si era emergente, era lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto, por ejemplo, una fractura, ¿no? Ni siquiera una fractura. A ver, este paciente, ¿no? El primero, el quemado. El segundo era una fractura de pelvis, pero no estaba desplazada, no estaba sangrante, ¿no? Se puede considerar una emergente. En este caso, tenía un potencial, ¿no? Compromiso de la vida, fisiológicamente estable, ¿no? Estaba estable el paciente, era un joven de 18 años, si mal no recuerdo.
igual, ¿no? Va en camilla, monitoreo, el médico emergenciólogo, ¿no? El emergencista y siempre el transporte aeromédico, aéreo. Urgente, ¿no? Intervalo de 12 horas, ¿no? Es una enfermedad subaguda, por ejemplo, esta paciente que tenía el mal de altura, ¿no? No hay potencial compromiso de vida, fisiológicamente estable, ¿no? A veces nosotros hemos viajado, por ejemplo, de aquí era no urgente dentro de las 24 horas, ¿no? Nos fuimos una vez a Cochabamba a traer un joven americano que, que había hecho una luxofractura, ¿no? Estaba en Cochabamba, estaba jugando fútbol, hizo una luxofractura y el paciente no era urgente, ¿no? Pero tenía su seguro internacional y lo fuimos a recoger hasta Cochabamba, ¿no? Íbamos con el doctor Corrales, si mal no me acuerdo, sí creo, el doctor Corrales, ¿no? Entonces, estos pacientes pues eran tranquilos, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay que hacer el monitoreo, ¿no? Pero aquí hay cuidados de rutina. Nosotros por general no utilizábamos equipos básicos, siempre llevábamos todo, ¿no? Teníamos tres equipos UCI, ¿no? Pero no era necesario, ¿no? El médico especialista, pero siempre por calidad de la empresa y por el aporte que brindaba, siempre llevábamos. Bueno, el criterio de gravedad es importante conocer la historia clínica para el transporte en la unidad médica, ¿no? ¿Cuál es el criterio importante? Por ejemplo, un paciente inconsciente, un glajo menor de 8, pacientes eyectados del vehículo, ¿no? Por ejemplo, nosotros trajimos no sé si recuerdan al futbolista Julio García, que fue creo que en el norte, nosotros lo trajimos de Lima, bueno, yo no, sino la empresa como tal, la licenciada Laura Sánchez, si mal no recuerdo, que también es de Rebaliati, ¿no? Pero que también lo trajimos, ¿no? Entonces, múltiples víctimas, edad del paciente, aumento de la gravedad biomecánica del paciente, ¿quiénes pueden ser, no? Pacientes con tórax inestable, sin compromiso de deterioro de altura, por altura, compromiso de la vía aérea, quemaduras graves, pacientes con arritmia, pacientes con amputado de varias extremidades, herida por arma de fuego, intoxicación aguda o grado del paciente. Hay que tener en cuenta que hay que determinar siempre los cambios hemodinámicos, ¿no? El cambio hemodinámico es muy importante. ¿Qué tipo de aeronave tenemos, no? Como le decía, ¿no? Dedicada, no dedicada y habilitada, ¿no? Por ejemplo, este paciente, estas dos fotos son de una ambulancia dedicada, ¿no? Porque tiene su camilla, tiene empotrado todo. Este es un desfibrilador, atrás tiene las bombas de infusión, este es el monitor cardíaco, tiene el ventilador mecánico, ¿no? Todo está empotrado. Acá tiene una incubadora, ¿no? Con su oxígeno empotrado también, ¿no? Esta camilla que tiene acá es con batería, ya con batería que le permitía enchufar la incubadora la- para el transporte de niños. Como le decía, ¿no? Todas las ambulancias dedicadas tienen equipamiento certificado fijo y está empotrado. Digamos, ¿no? Este es un helicóptero ambulancia. Acá, este helicóptero ambulancia tiene acá su ventilador empotrado. Tiene su ventilador empotrado. Este es un marca Drager, Oxilo 3000. ¿No? Tiene su ventilador empotrado. Acá tiene su portazuero, ¿no? Su portazuero. Entonces son ambulancias dedicadas en los cuales son para el transporte, ¿no? Las no dedicadas eran equipos que son removibles, ¿no? Pero, o sea, tienen todo, es certificado como ambulancia, ¿no? Pero son equipos removibles, pues, ¿no? Y para uso de otras configuraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos en el helipuerto de Asia, venía un helicóptero
Y ese helicóptero, por ejemplo, hacía, cuando no estaba en Asia, trabajaba en la selva, ¿no? Trabajaba en la selva y haciendo carga. Era, no me acuerdo ahorita, el B600, si mal no me equivoco, ¿no? Pero que nosotros teníamos que adaptarlo, ¿no? Teníamos que adaptar las filas del asiento, uno lo convertíamos en camilla, ¿no? Acá, no, acá, por ejemplo, en esta fila no podía ir camilla, no, perdón, asientos, ¿no? Teníamos que adaptarlo para que pueda realizarse, ¿no? Entonces, para el transporte del paciente. Obtener insulina. Pero puede usarse para otro. Y el aerotransporte comercial, ¿no? Que se habilitaba generalmente, por ejemplo, si ustedes ven acá, ven al equipo de Unistar y ven la cabeza de un paciente, de un tripulante, ¿no? Y acá tenemos al paciente con máscara de reservorio, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no, cuando era ese tipo de transporte, nos habilitaban la parte trasera, ¿no? Sacaban tres filas, 3 o 4 filas del avión y nos ponían en la parte última. Y ahí es donde nosotros podíamos laborar, ¿no? Y hacer el transporte de nuestro paciente para llevarlo a su destino, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas del transporte aeromédico? Uno, que es la rapidez, ¿no? Es la rapidez. Porque esto va a ser de vital importancia sobre todo en el estado del paciente, ¿no? Qué tan rápido necesita la asistencia especializada. Ahora, una desventaja es la accesibilidad. No en todo lugar hay para hacer la aeroevacuación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? A veces pasaba, ¿no? Que, por ejemplo, cuando había en Huaraz, si mal no me equivoco, eh, en Huaraz, también el aeropuerto solamente es hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Pero a veces ocurrían venían de la mina, ¿no? Y de la mina nos llamaban que teníamos que hacer un transporte aeromédico de su personal porque el personal estaba mal, ¿no? Entonces era inaccesible, o sea, para llegar a la mina no podíamos llegar, ¿no? Incluso había momentos en los cuales hemos tenido que llegar al aeropuerto y del aeropuerto salir en helicóptero para transportarlo, para irnos en helicóptero a esos lugares, traerlos al paciente en helicóptero hasta el aeropuerto y recién volver a salir, ¿no? Entonces las accesibilidades a todos lugares no hay, es solamente ocurre a nivel de los aeropuertos, ¿no? Pero bueno, eso ocurre, el transporte de hacer ese aerotransporte ocurría en lugares donde se puede tener un helipuerto, ¿no? Bueno, las Bambas también era, ¿no? En las Bambas también ocurría un desastre, por ejemplo, y estaban en el tópico o estaban en su hospital, y en las Bambas pues no hay para que llegue la avioneta, ¿no? Tenemos que llegar en helicóptero y de helicóptero sacarlo hacia el helipuerto. Entonces, la versatilidad es el confort, ¿no? Que tienen las aeronaves para el transporte, ¿no? Para que se cuenta con la atención. El radio de acción localizado es una desventaja, ¿no? Sobre todo los efectos meteorológicos, ¿no? Nos ocurrió una vez con esto de las turbulencias, ¿no? De las turbulencias. Justo, por ejemplo, ¿no? Algo que es de vital importancia es la seguridad del tripulante. Siempre pongámonos el cinturón. ¿Por qué? Porque ocurrió una vez, me ocurrió a mí, y es que hubo una turbulencia fuerte que
estábamos ahí y de pronto comenzó la turbulencia y verdad que es feo la turbulencia en las aeronaves chicas porque sientes toda completamente, ¿no? Entonces yo no me había puesto el cinturón y cuando comienza la turbulencia, de lo que estaba sentado, me golpeé la cabeza con el techo del avión. Entonces se produjo esto, ¿no? Entonces pudo haberse dañado mi persona, incluso el médico que iba también se había olvidado de ponerse el cinturón y ocurrió esto, ¿no? Incluso tenemos el riesgo que la tormenta eléctrica, ¿no? Pasamos por tormentas eléctricas y podemos tener el contacto con un rayo, ¿no? Aunque los aviones tienen su pararrayo, pero puede ocurrir también, ¿no? Puede ocurrir. Entonces puede haber una alteración. El tamaño de la nave, ¿no? Siempre es importante el tamaño de la nave. No vamos a cambiar el tamaño de la nave, pero esto se debe que a veces hay poco espacio. Hay muy poco espacio para poder manipular. Acuérdense que el traslado aeromédico se traslada a un paciente, por ejemplo, acá estamos haciendo un traslado, ¿no? En un paciente anormal, en un ambiente anormal. El paciente no está acostumbrado a una presión, a un flujo, a una vibración, a una alteración de la temperatura, a una presurización, ¿no? Por eso es de vital importancia el monitoreo. Como líneas generales, siempre el transporte aeromédico es recomendable que la nave sea presurizada, ¿no? Y si no es presurizada, ya hemos dicho, ¿no? Hay que tomar las precauciones. En avionetas no hay problema, porque todas las avionetas son presurizadas, todas. Pero en helicópteros, acuérdense que por cada 300 metros de altitud se pierde, el paciente puede perder 2 grados centígrados. Entonces hay que llevarlos con mantas, ¿no? Todas nuestras mantas para poder cuidar de él. Acuérdense que es el confort del paciente. ¿Ya? Bueno, esto ya lo he ido hablando, la presurización. ¿Ya? La presurización, acuérdense que debe darse para poder nivelar. Acuérdense, la presurización es la expulsión de aire comprimido de la cabina a todos los ocupantes hacia atrás, ¿no? Y eso nos va a mantener el oxígeno, ¿no? Porque si no hay una presurización, podemos hacer hipoxia. Porque acuérdense, ¿no? La ley de los gases, o la mezcla de gases involucra que cuanto más arriba tengamos, los solutos que tenemos del gas van a ser más dispersos. Por eso vamos a tener alteraciones en la forma de poder ventilar, ¿no? Por eso es que se tiene que priorizar para nivelar presiones, ¿no? Ya hemos dicho las zonas, ¿no? La zona de 0 a 1000, de 1000 a 50.000, y de 50.000 a más, ¿no? Que es la peor zona que podemos tener. Por eso es que se tiene que presurizar. Las no presurizadas, ya hemos dicho también, ya hemos hablado de esto. Bueno, dentro de los que son el transporte aeromédico, los cambios fisiológicos, también hemos ido hablando, ¿no? La hipoxia hipoxémica, ¿no? O la hipoxia hipóxica, que es netamente alteración en la fase de la ventilación. Los disbarismos, ¿no? A ver, el disbarismo netamente, si ustedes se dan cuenta, según la ley de Boyle, por ejemplo, acá tengo una jeringa, ¿no? Aquí tengo una jeringa. Miren, la parte negra es la que hace la presión y la parte que está ocupada es una parte blanca. Es el volumen, ¿sí? Si bajo, genero menos presión. ¿Y qué aumenta? El volumen, ¿no? Eso ocurre por ejemplo, cuando nosotros inspiramos, ¿no? ¿Qué hace el diafragma? El diafragma baja, disminuye la presión y aumenta el volumen. Pero si yo aumento la presión, tengo menos volumen y eso se basa a la vía exhalatoria. Ahora, si no hay una presurización y los espacios huecos que tiene, digamos, ¿no? Si hay un aumento de volumen, que yo estoy volando y tengo un espacio hueco, ¿no? Un hueco donde aumenta, donde hay un volumen determinado, donde no hay, este espacio me va a generar dolor.
¿no? ¿Por qué? Porque acá va a haber una burbuja de aire, y esa burbuja de aire va a aumentar, 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 aumentar. Y esos disbarismos se da, pues, ¿no? La aerotitis media, la aerosinusitis, la aerodontalgia, la aerocolia, ¿no? No sé si ustedes cuando han volado terminan con dolor, ¿no? Con dolor, con gases, ¿no? Y cuando bajan comienzan a eliminarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han nivelado las presiones, ha disminuido ya nivela la presión y el volumen también se nivela. Entonces, según la ley de Boyle es esto, ¿no? Entonces, los disbarismos pueden provocar algunas alteraciones. Las aceleraciones, ya hemos dicho que es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos una aerotitis podemos hacerlo haciendo maniobra de Valsalva, ¿no? O masticando un chicle, también puede cambiarse, ¿no? Ya también lo hemos dicho, la aceleración, la fuerza G positiva que va hacia los pies, la circulación sanguínea aumenta sobre los pies, y la fuerza negativa que es hacia la cabeza, ¿no? Ahora, dentro de la cabeza se puede generar 3 fuerzas G. Ahora, ¿quién sufre mucho de esto? Son los pilotos de caza, ¿no? Los pilotos de caza hacen eso mucho. Por eso ellos tienen un traje especial, ¿no? El traje de la fuerza G, donde presionan mucho a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Esto, ¿no? La fatiga, ¿no? Involucra mucho la fatiga, la fatiga, más de todo del personal, ¿no? Del personal. A veces hay una fase de fatiga del personal porque es un estrés completo. Bueno, los ruidos y la vibración que son parte del avión, ¿no? La característica. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer, no? Debemos hacer siempre, ¿qué debemos hacer? Uno, estabilizar al paciente. Siempre debe estar estabilizado de acuerdo al ABC. Primero, vigilar vía aérea. Si el paciente está intubado, si no está intubado, si está en ventilación, cuánto de ventilación tiene. Hay que regular la ventilación mecánica, hay que disminuir un poco el volumen tidal, porque acuérdense que es volumen, y si es volumen, es aire, ¿no? Los ventiladores deben ser ventiladores netamente que sean certificados para la parte aeronáutica, ¿no? La parte aeronáutica. Vigilar el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal hay que cambiarle el aire por agua, ¿no? Porque acuérdense que arriba aumenta el volumen. Entonces, si aumenta el volumen arriba, el CAF se va a romper, ¿no? Se va a romper y vamos a tener dificultad para la intubación del paciente. Bueno, pero el personal altamente calificado que nosotros manejamos no tenía ese problema. Bueno, nunca ocurrió tampoco, ¿no? Nunca ocurrió. Pero siempre acuérdense que hay que hacer los potenciales. La ventilación, cómo ventila el paciente, evaluar la ventilación, el tipo de respiración, la profundidad, la simetría, ¿no? Auscultar el paciente, ¿no? Y la circulación siempre nos van a basar netamente a la parte del monitoreo, ¿no? El paciente tiene taquicardia, no tiene taquicardia, no, perdón, tiene ritmo sinusal, no tiene ritmo sinusal, está con taquiarritmia, un FA, una TPCB. Es lo mismo que ocurre, ¿no? No cambia nada de lo que es, no cambia nada de lo que es el suelo, ¿no? En tierra, a comparación de los vuelos, ¿no? Puede haber todas las alteraciones que ocurren abajo, pueden ocurrir arriba. Por eso siempre debemos de vigilar, ¿no? Acá tenemos van a hacer una laringoscopía, acá está el paciente con RCP, por eso es importante que todo el personal altamente calificado debe tener su BLS, su ACLS, ¿no? El ATLS, ¿no? Porque es la suma de todo esto. Por eso es importante, ¿no? Antes del transporte, vigilar la vía aérea, ¿no? Asegure la vía aérea, que el paciente esté intubado. Si necesita intubación, lógico, ¿no? Si tiene un paciente con neumotoras, no subamos con un frasco de vidrio. El frasco de vidrio se va a romper arriba, ¿sí? Tiene que ser un frasco de plástico. Todo se cambia por plástico. Canalizar una buena vía, ¿no? Hay que canalizar la vía para poder tener un buen acceso, ¿no?
Incluso, ¿no? A veces cuando nos permitían a nosotros, cuando nos lo permitían, y siempre nos permitían, ¿no? No, yo le decía, ¿no? A mi colega, ¿puedo canalizarle una nueva vía? Siempre hay que pedir permiso en lugares donde no es nuestra zona, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros tener la salvedad de que esa vía está permeable, ¿no? Esa vía está permeable y no tengamos problemas, ¿no? Por eso siempre eso tiene que valorarse antes de que suba a la aeronave. Y el cambio también de los drenajes, ¿no? De neumotoras, que sea por un frasco de plástico. De igual, ¿no? Como les refería, ¿no? Sedación, ¿no? Bueno, si el paciente está intubado, hay que sedarlo. El paciente tiene que ir sedado, completamente sedado, para, ¿cómo se llama? Para que el paciente arriba no esté con asincronía paciente-ventilador. Lo que necesitamos que el paciente vaya hemodinámicamente estable, ¿no? Y el tener un paciente que no está hemodinámicamente estable desde la sincronía paciente-ventilador, ya nos va a generar una alteración, porque acuérdense que si el paciente está con asincronía paciente-ventilador, quiere decir que el paciente está luchando, el alveolo está creciendo, está creciendo, está creciendo, está creciendo, ¿no? Está creciendo, además hace aumento de la presión pico. Pero recuerden también que en la ley de Boyle, ¿no? Hay mayor volumen a menor presión, porque si a menor presión, entonces ese alveolo puede crecer más o inflarse el globo más, y esto va a terminar en romperse, va a ser un barotrauma, y quizás el paciente no estaba con bueno, no desaturaba, pero ahora comenzó a desaturar. Comenzó a desaturar, comenzó a desaturar, comenzó a desaturar, y quizás el paciente hizo un barotrauma, ¿no? Y al tener el barotrauma, tenemos en compromiso la vida del paciente, ¿no? Estamos en compromiso. Por eso es importante que nosotros vigilemos el tubo, el ventilador, las sondas, las infusiones. Además, si es el tubo endotraqueal, cambiemos el aire por el agua, ¿no? Midamos el CAF, porque acuérdense que el CAF debe ser entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros tenemos ese CAF con aire, también debe ser con agua, la misma proporción. Más o menos el CAF te da entre 6 y 8 centímetros de aire, también te va a dar la misma cantidad, pero es importante medir el CAF, ¿no? Siempre evacuar los contenidos, ¿no? Para que el contenido vaya líquido. Difícil, ¿no? Si un paciente está con sonda, en una hora se llene los 2000 o 3000, ¿no? Que pueda contar con la sonda. Entonces, pero siempre tenemos que evacuar, pues, ¿no? Ahora, ya, piña, si nosotros el paciente está con un tratamiento de furosemida y tienes 2, 3 horas de vuelo, ¿no? Piña, ¿no? ¿no? Tendríamos que tener incluso nosotros andábamos hasta con chata y papagayo. Y siempre coordinar, ¿no? Ya, definir el hospital de destino, ¿no? Siempre hay que definirlo para no tener el problema de que no coordinan conmigo, para no tener esos detallitos que ocurren. Y siempre coordinar con el piloto, ¿no? En las condiciones de vuelo, qué tal son las condiciones. Muchas veces el piloto nos ha dicho, ¿sabe qué, doctor, licenciado? Tenemos mal tiempo, vamos a estar media hora más acá, media hora más, una hora más, hasta que nos habilite la torre, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando vayamos tengamos nuestras baterías de repuesto, ¿ya? Baterías de repuesto. Acá tenemos durante el transporte, ¿no? Tranquilizar al paciente, asegurar la camilla en la aeronave, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a ver, creo que acá está. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este paciente está en la camilla, está asegurado. La camilla tiene 1, 2, 3, 4 correas. Una en la axila, una en el abdomen, una a nivel pélvica y una a nivel de los tobillos. Siempre tiene que ir asegurado. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si ustedes están en pleno transporte? Hay una
hay un bache arriba, ¿no? O sea, ahí se me fue la palabra, una turbulencia, y el paciente está durmiendo bien y no está sujetado y se cae, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso el paciente es importante asegurar a la camilla al paciente, ¿no? No es porque nosotros nos queremos librar, sino hay que, en este caso, tenemos que asegurar. Siempre verificar la comodidad, porque la comodidad del paciente es la prioridad. Además, debemos verificar la correcta posición del tubo orotraqueal, ¿no? Miren, el tubo debe estar entre 20 a 21 en la arcada dental, ¿no? Ya les he dicho, cambiar el aire por agua, ¿no? Y ver, siempre el paciente antes que suba, aspirarle secreciones, llevarlo limpio, ¿no? Llevarlo limpio. Aunque también nosotros aspiramos. Esto ya les he dicho, hay que colocar el oxígeno al paciente, confirmar el tubo endotraqueal, asegurar infusiones. Nunca debemos de no continuar con la infusión, ya sea sedación, ya sea analgesia, ya sea noradrenalina como vasopresor o ya sea antiarrítmicos, ¿no? Entonces siempre tenemos que continuar y siempre manteniendo la bioseguridad, ¿no? La bioseguridad. Esto del CAF, miren dónde está la presión, por ejemplo, miren la presión a nivel del mar. Miren la presión baja a mayor altura, Miren a 900 pies cuánto ocurre, ¿no? Entonces, cuanto más arriba esté, más volumen tiene. Entonces, este globito que tiene acá, miren cómo está a comparación de este de 760, está más grande. Entonces, el alveolo mismo puede ocurrir esto y se va a romper. Entonces, si nosotros tenemos este CAF a nivel de la carina, o por encima de la carina, lo que va a suscitarse es que primero va a comprimir las paredes de la tráquea. Al comprimir la pared de la tráquea va a ser isquemia. Y esa isquemia va a provocar incluso muerte celular y puede provocar una traqueomalacia. Por eso es importante que antes de subir, volvamos a aquel tubo, el CAF, perdón, que estaba con aire. Este es un medidor de CAF, por si acaso, ¿no? Medidor de aire tiene que cambiarse por agua. Coloque siempre el monitor cardíaco, el ventilador si es necesario. No olvide llevar lo que decía, baterías de repuesto. Cubramos al paciente y siempre utilizar bolsas para desechos, ¿no? Eso es parte importante. El embarque y desembarque, siempre el paciente baja cuando el motor está apagado. Siempre. ¿Ya? Siempre. No vayan ustedes no abren la puerta, por si acaso. El personal de transporte aeromédico no abre la puerta. El que abre la puerta es el tripulante de los pilotos, el piloto. ¿Ya? Siempre van dos pilotos. Uno de los pilotos baja, abre la puerta y nos da la indicación. Ya pueden bajar. Recién ahí bajamos. Si no, mientras tanto, no. Y para eso tiene que estar el motor apagado. Bueno, este es un jet, ¿no? Cuando hacíamos internacionales, hacíamos en jet. Ahora, debemos de cerrar y colocar las infusiones en la camilla al embarcar, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos enredemos. Y el tripulante asegura las puertas de la aeronave. Entonces, algo importante que debemos de tener es la seguridad en el transporte aéreo. Nunca he visto o no he presentado, nunca se me ha presentado el esto de que hemos tenido algún problema, ¿no? Pero si nosotros volvemos a hacer la parte protocolizada. El protocolo es de vital importancia seguirlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a conllevar a que todo se cumpla al pie de la letra, con la finalidad de tener asegurado a nuestro paciente. Ahora, si nosotros tuviéramos, eso es en el contexto hemos hablado en el contexto de la aeronave, o sea, de la aeronave, ¿no?
Ahora, otro que hacemos, y hacemos mucho en la parte acá en el Perú también, es en helicóptero, ¿no? La aerotransportación o la evacuación aeromédica en helicóptero. Y en helicóptero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo se dividen las zonas, ¿no? Para nosotros, bueno, uno que es importante, no fumar. Bueno, no fumar. Dos, no, acercarse a la aeronave siempre que se finalice la maniobra de aterrizaje. Y siempre hay que, nosotros debemos hacernos desde la parte frontal, no podemos irnos de la parte trasera, siempre del frontal para ver y visualizar algo, o que el piloto nos visualice. No podemos ir sobre la parte trasera, por ejemplo, acá está. Esta es la zona segura, ¿no? Por la parte frontal, delantera, zona segura. Por detrás de la cabina del piloto, o sea, de la puerta, perdón, es peligro, ¿ya? Pero incluso detrás del asiento del piloto hay que ir con precaución. ¿Por qué? Porque acá tenemos las hélices traseras. Las hélices traseras. Otro hay que tener en cuenta cómo rota la hélice, ¿no? La hélice siempre rota a las manecillas del reloj. Siempre, ¿ya? Hay que tener en cuenta también que en la zona de altura el rotor siempre se tiende a bajar. Licenciado, buenas noches. Disculpe, el micrófono no se está escuchando correctamente. No sé si me logra oír allí.
Yeah. Ay, sí, tiene pelo. Bueno, unboxing ilegal, no hicimos nada. Nos escapamos de mi casa, nos fuimos a un Starbucks y después fuimos bueno, al mercado chino. Y todo fue tan ilegal. Ilegal. ¡Está duro! ¡Me estafaron! ¿Cómo está duro? A ver, más allá. ¡Sale! ¿Cómo está duro? ¡Uy, mira mi mano! Son rapidito. A ver, vamos a ver el mío. Si está duro, se lo tiro en la cara, vas a ver. En la película. Todavía. Qué bonita que estaba ahí. No, está duro. ¿Ves? Te dije que los otros eran mejores. Es una estafa. No, estaban duros igual. Pero bien. No, sí, está joven, voy a sacar todo. A ver. Atrás está. Mira, la nada se volvió amarilla. ¡Ah! Sí, a ver, hay que mezclar los tres colores que me ponen. Color caca. Sale el color caca. No, pero se rompe. Pero hay que amasarlo. ¿Cómo? ¿Por lo que está frío? Sí. Bien. ¡Mira que te sigo, mira, mira se puso color caca. Qué pena. Maldito sea. Porque está muy tapado y aquí no se compró en la tienda de ahora este solo está huevado. ¿Viste dónde estaba? Pensé que estaba el más chiquito. Este solo. Cada uno. Y tú me dijiste, yo también quería, pues, porque yo pensé que iba a ser suavecito, así, nada, no molestaba y esas cosas. Hay que avanzar un poquito a poquito, porque le agarramos todo y aquí vamos desesperados, creo. Pasito, pasito. Suavecito. El jardín, pero ahora sí. Déjame que se crezca. Así derechito. Ya, bueno, lo dejo así, más vale. Ya, entonces, vamos a este poquito de poco a poco.
Buenas noches con todos. Las disculpas del caso por el audio que nos falló a último momento. En realidad estamos tratando de solucionar ese inconveniente. En este caso vamos a estar dando por finalizado la ponencia del día de hoy. Le damos las gracias al licenciado Marco La Rosa por la ponencia del día. Indicarles a todas las personas que se están preinscribiendo en nuestro link, ¿no? Que se les va a estar enviando más tardar el día domingo lo que sería el certificado, ¿no? Que se les ha indicado. Más bien también invitarlos a todas nuestras capacitaciones, a todos nuestros cursos. Les voy a estar compartiendo una vez más el video que hemos transmitido al inicio para que puedan ingresar a los beneficios que ofrece el Revalidati. En un momento les voy a estar compartiendo. Bien, les recordamos que en Revalidati Diplomados están abiertas las inscripciones para todo tipo de convocatorias, certificados, capacitaciones, que les equivalen, ¿no? Le tienen validez para sus convocatorias. También realizamos diplomados, especializaciones en todo el área de enfermería y demás carreras de salud. En ese caso les agradecemos a todos por estar hoy en la transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook. Y una vez más indicarles que el día domingo más tardar se les va a estar enviando sus certificados. Muchas gracias.